Les saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a otro programa de Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer las historias de nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles laicos que realizan ministerios extraordinarios en nuestras comunidades. Hoy tenemos de padre invitado al Padre Miguel Alejandro Rodríguez Soto. Padre Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Padre. Para mí es un placer estar con ustedes aquí en el día de hoy. Al Padre Miguel lo conozco de hace muchos años, pero no vamos a entrar en eso ahora para que no salga a la luz que yo soy un poquito más viejito que él. Sí, pero sí, nos conocemos hace un tiempito atrás. De hecho, usted fue el que me hizo las entrevistas para el proceso de admisión al seminario. Yo me imagino que se recordará, ¿verdad que sí? Eso sería para allá, para 2014. 2016. 16, mira para allá. Sí. Dios mío. Pero no vamos a hablar de esas cositas de viejo y eso. Exacto. Muy bien, Padre Miguel. Así que te conozco desde que eras muy joven y pude ver esa etapa de tu proceso, pero antes no la conozco mucho, esa historia antes del 2016 y quisiera un poquito conocer de ella. Eres el mayor en tu casita, tienes un hermanito 2 años menor que tú. Exactamente, sí, en casa somos 2 hijos, mis papás, pues Frances y Miguel también. Realmente somos 4 generaciones de Miguel corridos, porque mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y yo, todos tenemos Miguel de nombre. Miguel cuarto. Exacto. Y entonces, pues nací en Bayamón, pero me crié en Arecibo. Realmente, pues, quien me acompañó durante todo ese proceso de crianza fue mi abuela materna, porque mami, pues, por su trabajo siempre ha estado presente, pero pues por su trabajo, largas horas, un trabajo gerencial, etcétera, pues fue mi abuela la que tomó ciertamente también ese rol de la crianza, tanto de mi hermano como de mí. En la parte de formación humana, pero también en la parte espiritual también. Sí, ciertamente. De ellos viene esa base de la fe. Claro, ella es un referente increíble. Asimismo también, pues, mi abuelo paterno especialmente, él es ministro extraordinario de la comunión. Siempre recuerdo cómo, ya que en el colegio, yo estudié en el colegio La Milagrosa de Arecibo, nos pedían entonces horas de servicio comunitario. Una de las formas en las que yo cumplía con ese requisito era acompañándolos a la visita a los enfermos en los hogares, para administrarles a los enfermos la Santa Comunión. Y siempre, pues, eso dejó en mí una huella de cara al ministerio que ahora ejerzo también como sacerdote. Mira, esa parte no la sabía, qué bonito. O sea, que estamos hablando de qué añitos ya tú tenías y acompañabas en ese ministerio. Para eso estaríamos de algún modo hablando de adolescente, 14, 15 años, por ahí, bonito, un poquito. ¿Qué fue lo más que te cautivó de ese contacto con los enfermitos? Pues ciertamente la piedad. Nos veías con esa devoción. Exacto, ciertamente la devoción, la piedad de ellos, y cómo no el Señor pues hace también su obra a través de los sacramentos. En mi vida particularmente, pues eso tiene mucho realce, la sacramentalidad de la Iglesia y cómo a través del ministerio sacerdotal, pues el Señor toca las vidas, precisamente porque somos instrumentos de Dios para que se realicen esos sacramentos. O sea que ya ahí, desde los 14, 15 años, ya ibas como sintiendo un poquito ese fuego por dentro, algo que te llamaba, Sí. o tenías otros planes, otros proyectos en ese momento. Sí, más o menos. Ciertamente hay un periodo ahí medio turbulento. La vocación no surge de un día para otro, ni si me hubieran preguntado a los 10 años si yo pensaba ser sacerdote, hubiera dicho que no. También pues influye en ciertos aspectos un poquito turbulentos en la familia, etcétera. También, y de mi propia vida interior, a veces pues esa etapa de la primera adolescencia, uno se deja llevar de los supuestos amigos, entre comillas, otras cosas. Y ciertamente pues en aquel momento yo no estaba del todo viviendo de cara al Señor.
O sea, pero fue precisamente a través del sacramento de la reconciliación, también otro sacramento, otro momento en el que el Señor me toca a mí con su gracia, cómo va surgiendo entonces un poco la idea de la vocación, especialmente pues también a través de un sacerdote que me acompañó muchísimo, que es el padre Reinaldo Dávila, que hoy puedo decir que es padre, hermano e hijo, porque y así lo decimos cuando nos vemos y nos tratamos de ese modo, porque ciertamente él fue para mi padre, es ahora hermano en el presbiterio y también pues recorrimos el uno al otro en esa paternidad espiritual compartida y es una relación que valoro mucho. Qué bonito. Ahí, ¿qué fue lo más que te llamó la atención del ministerio, del sacerdocio, que te hiciera definir con más? Precisamente el altar. El altar. Ese, ser puente entre Dios y los hombres y saber que a través de nuestro ministerio sacerdotal, con todo lo que conlleva, pues Dios se hace presente en la vida de los hombres. Siempre le digo a los seminaristas con los que yo trabajo, yo soy sacerdote colaborador de la Vicaría de Vocaciones, siempre les digo que se ilusionen con dar lo sagrado a los hombres y llevar a los hombres a Dios. ¿Tenías algunos planes humanos en ese momento de adolescencia, de definir por dónde el Señor te quería llevar? ¿Tenías algún otro camino y el Señor te sacó de allí? Pues sí, yo realmente antes de que surgiera la idea del sacerdocio, yo tenía otra idea totalmente distinta. Yo quería recorrer el camino de la milicia. Quería entrar sobre todo a la Guardia Costera, y ya yo tenía en mente todo un plan. Yo quería hacer X o Y cosa dentro pero el Señor se metió, y un poco de ser pescador de hombres en el sentido más literal, de bajar de un helicóptero a rescatar a un hombre de las aguas de los mares, pues me ha dicho, pues serás pescador de hombres en el sentido más espiritual. Qué bonito. A navegar los mares de este mundo. Y a remar mar adentro, exactamente. Qué bonito, qué curioso. Y qué curioso que tuvieras tan definida la milicia aquí, o sea, en esto. ¿Algo que te llamó la atención cuando joven? Sí. ¿Por qué tan definido, verdad, por el Coast Guard? Pues mira, es que siempre ha sido como que un gran interés mío. Ajá, Siempre desde pequeño, toda la cuestión del rescate, de servir a los demás, de vivir la justicia, siempre se ha fraguado desde muy pequeño. Y yo creo que en eso pues influyó mucho también la formación moral que recibí en mi casa, particularmente con mi abuela, que siempre nos enseñaba a darnos y a entregarnos una vez más. Ahora entiendo un poquito más, quizá alguna intimidad, pero de ese deseo tuyo de acompañar las fuerzas. Ahora mismo creo que estás por ahí buscando ayudar en las capellanías de por ahí. Sí, hay un proyectito en camino, en marcha, para ver cómo podemos. Entender. Cuando Exacto. sea ya más formado, pues se compartirá. Qué bonito, sí, que tiene siempre ese deseo de acompañar estos servicios públicos, ¿no? Y, qué bien, padre. Estás en ese proceso de discernimiento, ahí te ponen en contacto con este curita. Yo tenía, no hablemos de las libras menos que tenía, y tenía un poquito más de pelo para ese año, y empezamos un diálogo. Recuerdo esos primeros diálogos, Alguito, donde venías con tus preguntas, tus interrogantes, tus cuestionamientos acerca de la vocación, ya con la inquietud ya más ahí cercana, ¿no? Sí. En esos diálogos, ¿qué fue lo que te llevó a confirmar aquí es? No es en la milicia, es en la vocación sacerdotal. ¿Qué respondió? ¿Cuál fue la pregunta que fue respondida y tú dijiste, es aquí, no me queda duda? Mira, pues, Padre, sobre todo la experiencia de la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia de Dios que se convierte en un deseo de ser para otros lo que fueron para mí.
De ese modo, pues, administrando los sacramentos, la unción de los enfermos, el sacramento de la reconciliación, particularmente esos dos sacramentos de sanación, junto con la Eucaristía, cómo no, pero en mi propia vocación tienen un realce particular, no solo por cómo yo experimenté la llamada, sino también por otras circunstancias que me acompañó durante ese proceso, que fue la enfermedad de mi hermano. Mi hermano fue diagnosticado con un tumor en el cerebro durante esos años precisamente en los cuales yo estaba en medio de todo el proceso de ingreso al seminario y otros cuestionamientos. Y eso ciertamente marcó un aspecto particular dentro de cómo yo mismo veo mi vocación. Por una parte, el servicio, especialmente a los enfermos, a los necesitados. Se junta también esto otro de acompañar a las fuerzas del orden público, etcétera. Y también, pues, el aspecto más vocacional, porque ciertamente es algo que desde un principio pude notar, como también está ese deseo de que otros jóvenes también puedan reconocer la llamada que el Señor les hace para entregarle su vida. ¿Cómo, si en algo afectó en tu dar el paso? Igual ya lo tenías un poquito más claro y dices, ahora igual mi familia, mi hermano me necesita. ¿Cómo eso pudo influir en tu decisión? Pues ciertamente fue algo importante porque en aquel momento también el proyecto de formación diocesano requería que saliéramos del país y requería que fuéramos a estudiar a España. Entonces, pues sí fue un punto clave de tal vez cierta lucha, cierto tira y jala con el Señor, pero tú no ves que está pasando esto, yo quiero estar aquí también. Pero al mismo tiempo, mejor dicho, fue la plena seguridad de que, y esto se lo escuché a un sacerdote, de que cuando un joven deja su casa y deja sus cosas para seguir el camino del Señor, es el Señor el que se ocupa, es el Señor el que ocupa el lugar de ese joven en su casa y el Señor suple todo lo que a lo mejor nosotros pensamos que podemos dar con mucho más, con creces. Y gracias a esas oraciones y a esa confianza también hiciste ese salto en confianza por la vocación y el Señor pues ha bendecido a tu hermano hoy con salud. Ciertamente. Me alegra ver a Yaret por ahí con tanta fuerza, con tanto vigor. Pudo también convertirse en un profesional y estudiar y todo eso. Sí, gracias a Dios él ha sobrellevado muy bien su enfermedad, no le han quedado grandes secuelas de nada. Y él pues sigue en su proceso formativo, educativo, está pronto a graduarse este año de diseño gráfico. Wow, bendito sea Dios, gloria a Dios. Seguimos rezando por su salud. Claro que sí. El Señor ha hecho su obra, su milagro. El que lo ve no parece que ha pasado por Ciertamente. todo este proceso tan difícil. Estudiaste en España Cuando llegas a España, ya por fin ¿Qué fue lo más que te costó ahí en el seminario? Estábamos en nuestra casa, ¿verdad? Particular del seminario de la diócesis de Arecibo y demás. Fue un cambio de cultura y demás, de estudios, de universidad, fuera también. Sí, yo creo que hay dos cosas que recuerdo que me costaron mucho el primer año, y fue un poco acostumbrarme sobre todo a la mentalidad europea y la cultura, o sea, y también al trato, o sea, porque es un trato muy distinto al puertorriqueño nuestro que estamos pues ahí compartiendo, etcétera. Y Navarra, donde estábamos, pues es mucho más seco, un trato un poco más frío, pero también me costó mucho el hecho de los estudios el primer año. Yo siempre recuerdo casi como una forma de trauma cuál fue mi primera calificación, mi primera nota en la universidad. Yo entré con 18 años, era la primera experiencia universitaria en toda regla. Y siempre recuerdo que fue un 1,90 de un posible 10 en un examen de latín. Wow. O sea, colgado hasta más no poder.
Claro, pues poco a poco uno va remontando, pero sí también me costó mucho la cuestión de la filosofía en su momento, porque el sistema europeo, a diferencia del nuestro, ya le provee a los estudiantes de escuela superior Una una base. base, por lo menos en la humanística, en la filosofía, y eso los profesores pues lo presuponían. Yo que pues no he recibido esa formación en mis años de estudio superior, pues claro, me sentía más perdido con huevisco, como decimos aquí. Ya entiendo, entiendo. ¿Y qué es lo más que también valoras Pues de esa experiencia? Pues mira, lo más que valoro, padre, de haber estudiado afuera es precisamente la apertura de mente que da. Porque a veces tendemos a quedarnos en nuestro pedacito de tierra, a pensar que luego de que se acaba la orilla de Puerto Rico en la playa, pues perdemos de vista que hay otras cosas. Entonces, pues eso a mí me ayudó mucho, esa Universalidad. apertura, esa universalidad, ver la universalidad de la iglesia, ver las costumbres de la iglesia en otros países también, y así como también pues poder acercarme, y esto lo recuerdo con mucha gratitud, al santuario de Lourdes en algún momento, también para agradecer al Señor y agradecer a la Virgen su intercesión también en la sanación de mi hermano. Qué bonito. Sí que eso fue una bendición también, porque estaba la casa muy cerca de Navarra, estaba unas 3 horas Sí, unas 3, 4 horas en carro y ya estábamos en Lourdes. en Lourdes, en Francia. Qué bonito. Mira qué lindo eso. Wow. No sabía esa parte también, que también le encomendaste Sí, y tenías que estar donde tenías que estar, que era allí, en oración, ofreciendo tu vida, ¿verdad? En la formación para ser el futuro sacerdote. Regresas ya prácticamente como pastor de esa formación, vienes ya ordenado de España y apenas, digo apenas, pero también son bastantes, ya más de un año, año y medio de presbítero. Una vez eres sacerdote, eres ordenado sacerdote, todo eso que querías, ¿verdad? Desde tus inicios, servir a la iglesia, servir a través de los sacramentos. ¿Cómo ha sido este primer tiempo, vamos a decir, tu luna de miel presbiteral? bueno, pues mira, antes de entrar a eso, yo regresé de España, mejor dicho, como diácono transitorio y estuve en varias parroquias viviendo ese tiempo también de configuración con Cristo que sirve. Entonces ahí particularmente se acrecentó mucho el deseo, o sea, y se vio confirmada realmente la vocación. A veces pues, la gente me veía con el clerical, yo voy de clerical a todos sitios, el único sitio que no me van a ver con clerical es el gimnasio, porque me gusta entrenar, me gusta ir al gimnasio, pero es el único sitio que no me van a ver con el clerical. Y a veces la gente que no me conocía me veía con el clerical y mi padre me puede confesar y uno con estas ganas de decir que sí, pero al mismo tiempo sabes que pues no puedes decir que sí. O sea, y ver la sed del pueblo de Dios, pues fue algo que me marcó mucho. Ya cuando fui ordenado sacerdote, es de algún modo esa experiencia de haber vivido esto como si fuera toda la vida. O sea, caí como en mi casa. O sea, evidentemente con sus retos, con sus luchas, porque el sacerdocio no es un camino color de rosa, como bien sabemos, tenemos también nuestras dificultades, pero me siento pleno, ciertamente, o sea, y sé que estoy donde el Señor me ha llamado. Y yo vivo enamorado de mi sacerdocio, con mis luchas, con mis penas, pero vivo enamorado. Estás como pez en el agua. Como pez en el agua. Entonces, a ti que te encanta el agua, pues ahí el Señor te ha bendecido. Tu juventud, eres jovencito. Yo creo que el sacerdote, si no más joven de Puerto Rico, estás por ahí. Debes estar por ahí. Sí, ahora mismo yo tengo 27 años. Yo entré al seminario con 17, cumplí los 18 el mes siguiente a entrar, terminé los estudios del seminario con 23
Luego estuve de diácono 2 años y medio, a lo que cumplía entonces la edad mínima para el presbiterado. Y apenas cumplido, pues en los 25, pues fui ordenado sacerdote unos meses después. ¿Has notado que el pueblo, por tu juventud, no se acerca a buscar lo que necesita? ¿O reconoces que la gente pone por delante a Jesucristo? Pues padre, pasa de todo. Okay. Pasan las dos cosas. Ok, Porque no quería escuchar, nunca te había hecho esa pregunta. No sí, creo que... sí, yo mismo nunca me había puesto a reflexionar en ella, pero es interesante que a veces pasan las dos cosas, porque ciertamente los jóvenes se identifican mucho más fácilmente y acceden y preguntan, y a veces hacen preguntas que ellos mismos reconocen que son preguntas que no se atreverían a hacerle tal vez a un sacerdote mayor. Okay. Y por otra parte, a veces la gente mayor, a veces la gente un poco sin malicia ninguna, pero a veces tienden a pues demostrar como... Este es mi nietecito, exacto, este tiene cara de bebé de mi nieto. exacto, como apapachar a uno de más. Okay. Y a veces, por eso, pues también uno como sacerdote joven debe, o yo trato de cuidar mucho, pues ciertamente, ese ser sacerdotal, perdón. Soy siempre y en todo sacerdote. Y así me presento. Primero, siempre y en todo sacerdote. En estos primeros meses, año y medio de ministerio, ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿Has tenido alguna experiencia, alguna anécdota ya como presbítero que te haya sorprendido o te haya causado risa o algo que te haya confirmado en esa vocación? Pues mira, alguna experiencia sí que me haya marcado han sido esas experiencias de asistir precisamente a los enfermos. Recuerdo casi apenas ordenado, yo estaba de vuelta a la parroquia donde estuve últimamente como diácono transitorio, en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Vega Alta, y yo había hecho mucho clic con esa feligresía. Y recuerdo como una de las chicas del grupo de jóvenes me llama a mi teléfono personal, que ellos lo tenían por el chat de WhatsApp y todo. Me dice, padre, mi abuela está muriendo. Claro, yo estaba en Arecibo en ese momento cuando recibo la llamada. Yo decía, bueno, Señor, ayúdame a llegar. Ángel de mi guarda, te envío allí para que custodies esa alma y la sostengas y la protejas mientras yo puedo llegar. Y ciertamente recuerdo, esa fue, yo creo que la primera experiencia de asistir a alguien cercano a la muerte. Y eso me marcó mucho también. Luego, posteriormente, y ya en la última asignación pastoral que tuve, antes de estar ahora en Isabela, pues estuve en la Catedral San Felipe Apóstol, donde teníamos también la capellanía del Hospital Susoni, que nos queda ahí al ladito. Y ciertamente esa experiencia de poder asistir con tanta frecuencia a los enfermos en el hospital, acompañar a los familiares, etcétera, pues sí fue una experiencia muy buena, muy buena. Con todo y que en alguna ocasión pues el enfermo del cubículo de al lado tal vez reaccionaba mal, etcétera. Pero sí fue una experiencia muy, muy productiva y que me marcó mucho. ¿Qué es lo más que has notado, la carencia, la necesidad más apremiante en nuestro pueblo? Tú como sacerdote joven, ¿cómo tú lo ves? ¿Cuál es la necesidad? La sed de una identidad en Dios, una identidad en Cristo Jesús. Porque muchas veces nuestros jóvenes están perdidos en su identidad, no saben quiénes son. O sea, ahora a veces con todos estos movimientos de ideología de género, que han creado tanta confusión en torno a la identidad personal y a una identidad fundamentada en Jesucristo,
que revela al hombre quién es. O sea, y por eso pues yo siempre que me encuentro a jóvenes y cada vez más con grandes heridas en el corazón, siempre lo que trato de reafirmar primero es su identidad en Jesucristo. A ti no te define X o Y cosa. A ti no te define X o Y aspecto de tu propia personalidad. Te define que eres hijo de Dios y desde ahí te comprenderás. Si un joven está sintiendo esa inquietud que tú tenías al inicio, ¿qué hacer? ¿Cuál es el consejo que tú le darías a un joven que tenga una inquietud vocacional? Dos cosas. Acercarse a la diócesis, acercarse a las páginas de la promoción vocacional que pueden seguir en Facebook, en Instagram, bajo Preseminario San Juan de Ávila, y hacer contacto con nosotros para informarse acerca de los talleres vocacionales, que son un espacio para que los jóvenes puedan conocer cuál es la voluntad de Dios para con su vida y recibir herramientas para seguirla. Ir a un taller vocacional no significa que ya vas a salir con sotana y cuello clerical, sino que te estás abriendo a conocer la voluntad de Dios. Y pues junto con eso, la dirección espiritual, de modo que podamos entonces pues, ir acompañando ese proceso, claro, con un sacerdote y experimentado que pueda ir guiando. Bendito sea Dios. Padre, gracias. Te encomendamos en este ministerio que apenas comienza y sabemos que serán muchos años más de servicio a las almas. Muchísimas gracias, por Padre. decir que sí y nos comprometemos a rezar por tu vocación. Muchas gracias. Queridos hermanos, una alegría volver a encontrarnos aquí en Palabras con Sabiduría. Saben que puedes seguir al canal 13 Teleoro en las plataformas digitales de Facebook, Instagram, en YouTube, igualmente las del Padre Jorge Yamil. Y les esperamos aquí en un próximo programa de Palabras con Sabiduría por el canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura. Dios les bendiga.